con toda su fuerza. Eso se llama, esa es la maniobra de Johnson. La maniobra de Johnson. Bien, listo. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la eclampsia? Entonces, tratamos ahora los trastornos hipertensivos. ¿Qué significa un trastorno hipertensivo del embarazo? Significa encontrar una presión arterial que la sistólica sea mayor o igual a 140, esa es la presión arterial sistólica, o la diastólica y o la diastólica sea mayor o igual a 90, que esto se encuentre en dos tomas como mínimo, separados en un mínimo de 4 horas o en un máximo de 7 días. Entonces, como ejemplo, una gestante viene, le tomo la presión, tiene 140/100. Uy, está elevado. La calmo, esté tranquilita. En 4 horas le vuelvo a tomar la presión. Otra vez me sale elevada, 140/80. Listo. Señora, usted tiene un trastorno hipertensivo. Punto. O que en el siguiente control, que es a los 7 días, le vuelvo a tomar y otra vez me volvió a tener la presión arterial elevada. Señora, usted tiene un trastorno hipertensivo. Listo. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué significa proteinuria? Proteinuria significa encontrar proteínas en la tira reactiva, en la tira reactiva, encontrar proteínas de dos cruces a más. O el ácido sulfasalicílico sea una cruz, ¿no? Sea una cruz. O encontrar en las proteínas en 24 horas mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. Bien, ¿listo? O encontrar una relación de proteína-creatinina mayor o igual a 0,3. Entonces, hay muchas definiciones. Pero cuando uno ve un trastorno hipertensivo, esto de acá, estas dos cositas importa. Ahora, expliquemos. Una paciente tiene un trastorno hipertensivo cuando tiene, o sea, mejor dicho, estamos hablando de cuando es una gestante hipertensa. Una gestante hipertensa será cuando tenga la presión arterial alta, ¿no? Esa es una gestante hipertensa. Si la gestante hipertensa tiene más de 20 semanas, ¿no? Y solo tiene presión arterial alta sin proteinuria y sin daño de órgano blanco, es decir, que no tiene lesión renal, que no tiene lesión hepática, que no tiene lesión nerviosa, que no tiene nada de eso, esto de acá se llama hipertensión, hipertensión gestacional. Doctor, tengo una gestante hipertensa que tiene mayor o igual a 20 semanas, pero que ya tiene proteinuria. O que ya tiene daño de órgano blanco. Es decir, que tiene cefalea, ¿no? Visión borrosa, ¿no? Visión borrosa, escotomas luminosos, o el riñón está afectado, tiene la creatinina mayor o igual a 1,1. Las plaquetas se encuentran disminuidas, ¿no? Menor a 100.000, o ya tiene edema agudo de pulmón, ¿no? O el hígado está alterado porque tiene la TGO alterada con la TGP por encima del doble del valor basal, es decir, mayor o igual a 70, cualquiera de las dos, ¿no? Este, o la presión arterial me sale mayor o igual a 160
sobre 110 en alguna de las tomas, eso es daño de órgano. Eso es criterio de severidad. Cuando yo tengo eso, entonces todo esto se llama preeclampsia. Preeclampsia. ¿Listo? Preeclampsia. Muy bien. Doctor, yo tengo que mi gestante hipertensa tiene menos de 20 semanas de edad gestacional. Con o sin proteinuria, no importa. Con o sin proteinuria. Entonces, esta paciente se le llamará hipertensión crónica. Tiene su hipertensión crónica. Bien, su hipertensión crónica. Eso es importante. No lo puedes olvidar. Bien. Doctor, si esa paciente con preeclampsia, si esa paciente con preeclampsia llega a hacer convulsiones, entonces la figura cambia y ya se llama eclampsia. Eclampsia. Bien, listo. Entonces, la preeclampsia, vamos a hacerlo por acá, la preeclampsia puede ser una preeclampsia sin criterio de severidad y puede ser una preeclampsia con criterio de severidad. De severidad. Sin criterio de severidad, ¿cuál sería? Que sea solamente la presión arterial elevada, ¿no? Y que obviamente tenga su proteinuria, con proteinuria, ¿no? Y con criterio de severidad sería que tenga presión arterial elevada y algún daño de órgano blanco, que ya lo hemos explicado. Una preeclampsia sin criterio de severidad, ¿no? Debería acabar su gestación, la culminación de la gestación es a partir de las 37 semanas de edad gestacional. En cambio, una preeclampsia con criterio de severidad, deberíamos primero madurar el pulmón fetal, ¿no? Dar sulfato de magnesio para neuroproteger al feto y también para hacer que la mamá calme o digamos evite la eclampsia, las convulsiones, ¿no? Y luego de eso culminar gestación. Culminar gestación. El antihipertensivo que nos sirve ante las crisis hipertensivas, el antihipertensivo que nos sirve para las crisis, ¿no? Es el nifedipino. El nifedipino. Listo. El antihipertensivo que nos sirve de mantenimiento es el metildopa. El metildopa, ¿no? Muy bien. El antihipertensivo que nunca se debe dar, el que nunca debes dar, es, son los YECAS, enalapril, captopril, ¿no? Muy bien. El antihipertensivo que usas como, como dosis de bolo, o sea, como dosis de carga en la UCI, es decir, ante pacientes con eclampsia, ¿no? Antihipertensivo, es este, la betalol, la betalol, ¿bien? El que uses en la UCI materna. Muy bien, entonces veamos acá. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la eclampsia? Para la eclampsia te está diciendo, ¿ah? Eclampsia. Entonces, doctor, hidroclorotiazida es un antihipertensivo, sí, es un antihipertensivo. Lo puedo utilizar en pacientes gestando, claro que lo puedes usar, pero no es lo habitual. El nifedipino lo da solamente si es que es una paciente que está en una crisis, ¿no? Pero no en una eclampsia. El sulfato de magnesio, doctor, el sulfato de magnesio no es un antihipertensivo.
sino es para evitar las convulsiones, las convulsiones. Entonces, ¿el tratamiento de elección para la eclampsia será dar sulfato de magnesio? Sí, pero el doctor, la eclampsia ya está con convulsiones, pero tú tienes que darle sulfato de magnesio para que, porque si una paciente tiene eclampsia, puede volver a tener más convulsiones, por eso es que le da sulfato de magnesio, pero no es un antihipertensivo. Sin embargo, la pregunta no me dice si es un antihipertensivo o no, solamente me preguntan qué medicamentos se den eclampsia, y la clave aquí es la E. El alfa-metildopa también lo puede dar en eclampsia, pero no es el tratamiento de elección. Lo que tienes que hacer es disminuir la probabilidad de que paren de que sucedan las contracciones, las convulsiones. Y entonces tienes que darle sulfato de magnesio. Muy bien. Gestante de 20 años sin antecedente de hipertensión arterial con 40 semanas de gestación es llevada de emergencia porque se ha desmayado. Está con 150-100 y un pulso de 90, una frecuencia bacán. El abdomen está blando, el tono uterino está aumentado, mira, y hay proteinuria positiva. Entonces tiene PA alta con proteinuria. ¿Ya qué dices? ¿Qué esperas? ¿Qué es? Entonces, dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable asociado al óbito fetal? Entonces, mira, tiene frecuencia cardíaca fetal ausente, se ha obitado su bebito, con tono uterino aumentado que ha tenido un DPP. ¿Qué grado? ¿Cero, uno, 2 o 3? Grado 3. Grado 3 porque ha tenido un DPP. Y el DPP está relacionado a qué factor de riesgo o a qué enfermedad, a los trastornos hipertensivos. Entonces probablemente ha tenido una preeclampsia. Probablemente ha tenido una preeclampsia. Entonces yo leo las alternativas y digo, en síndrome HELL, el síndrome HELL es aquel síndrome que es una complicación de una preeclampsia severa, por lo general, no siempre, pero por lo general, en el cual hay hemólisis. Hay hemólisis. Y este hemólisis en el frotis de la lámina periférica lo podemos ver nosotros como los famosos esquistocitos, ¿no? Esquistocitos, ¿no? Hay elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? También hay anemia, claro está, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay una anemia. Hay una elevación de las enzimas hepáticas, a predominia de la TGO, ¿bien? Es importante, TGO, TGP. Hay una disminución de las plaquetas, que en este caso están por debajo de los 100.000, ¿no? Debajo de los 100.000. Y las transaminasas están por encima de los 70. ¿Bien? Muy bien. Entonces te pregunto, ¿no? ¿Esta paciente tendrá un GERD? No me dicen nada de eso, pero tiene presión arterial elevada y tiene un óbito, entonces es un trastorno hipertensivo. ¿Será una eclampsia? La paciente básicamente tendrá una eclampsia, ha convulsionado, o será una o se le va a roto el útero, difícil, ¿no? Porque tiene el tono aumentado. ¿Tendrá la preeclampsia severa o una preeclampsia leve? ¿Cuál de los trastornos hipertensivos vas a marcar? Si es que se ha obitado. Si se ha obitado, ese es un criterio de severidad, ¿no? De severidad. Sin embargo, la paciente, al tener un desmayo, lo califica como un síndrome neurológico. Neurológico. El desmayo que ha sufrido en su casa obedece a una convulsión. Obedece a una convulsión. Entonces, lo más cercano aquí es que haya tenido una eclampsia. Y eso te sirve como moraleja. Cuando en la emergencia te ingrese una paciente que está desmayada o se ha obitado su bebito y tiene una presión elevada, eso es una eclampsia. Eso es una eclampsia sin pensarlo, ¿no? Y la eclampsia no es más que una complicación de una preeclampsia severa. Bien, ¿cuál de las siguientes alternativas es la manifestación clínica característica de la eclampsia? Entonces, en la eclampsia hay convulsiones tónico-clónicas generalizadas, por lo general, con disminución del umbral epileptogénico. Epilepto. Listo. Primigesta de 35 semanas de gestación que presenta convulsiones por eclampsia.
luego del manejo de las convulsiones, ¿cuál es la conducta a seguir? Entonces, tú le has manejado las convulsiones, probablemente inclusive ha dado diazepam porque también está indicado, pero lo que tienes que dar es una infusión de sulfato. Tienes que dar sulfato. El sulfato, ¿para qué? Para prevenir nuevas convulsiones. Y luego de eso, culminar gestación. No vas a esperar que tenga 37 semanas para culminar, ¿no? No. Tienes que culminar la gestación ya. La conducta en una eclampsia es culmina la gestación. ¿Por qué razón? Porque es la placenta, la que está generando todo este fenómeno. Recuerda que los trastornos hipertensivos del embarazo, la fisiopatogenia está en la placenta. Por ende, tienes que culminar esa gestación, ¿no? Entonces, la clave aquí es la letra A, evitar una nueva conversión con sulfato de magnesio. ¿Cómo se pasa el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio se pasa de la siguiente manera. Das 4 gramos de sulfato de magnesio, ¿no? De sulfato de magnesio en 20 a 30 minutos. A 30 minutos. Y posteriormente das 1 gramo de infusión por hora, cada hora. ¿Listo? No te olvides. Y todo esto por un tiempo de 24 horas. Ok. Gestante de 32 semanas que ingresa por eclampsia presenta oliguria sostenida. El examen está con una presión sistólica que está por encima de los 160. O sea, ¿hay severidad? Hay severidad. Recibe múltiples fármacos. Mira, y viene con eclampsia. Hay aparte oliguria, falla renal. En horas presenta letargia, debilidad progresiva y disminución de los reflejos osteoteninosos. ¿Cuál es el fármaco causante de dichos hallazgos? Entonces, si es una paciente que viene por eclampsia, lo que yo le voy a dar es sulfato de magnesio. Con el sulfato de magnesio, cuando yo le doy, y como ya hemos indicado cómo se da, uno tiene que poner sonda Foley, una sonda de Foley. ¿Por qué razón? Porque tiene que monitorizar la diuresis. No porque el sulfato te produzca falla renal, sino porque el sulfato se elimina por el riñón, se elimina por la orina. Y si la paciente tiene baja diuresis, entonces el sulfato se va a acumular en el cuerpo. Y cuando el sulfato se acumula en el cuerpo, entonces lo que causa más bien es una disminución de lo que es el sistema nervioso. Eso se refleja en la disminución de los reflejos osteoteninosos. Entonces, el sulfato te puede ocasionar arreflexia o hiporreflexia. Y cuando eso sucede, significa que te has intoxicado. Y cuando te intoxicas, tienes que dar el antídoto, que en este caso es gluconato de calcio. Gluconato de calcio. Bien, entonces, ¿cuál es el fármaco causante de dichos hallazgos? El hecho que esté dando sulfato de magnesio, ¿no? Porque como está oligúrica, está reteniendo más orina y por ende el sulfato se está quedando más en el cuerpo. Entonces, tú por hacer una buena obra terminas haciéndole una intoxicación con sulfato de magnesio. Mujer, 37 años, con 36 semanas de edad gestacional, con antecedente de hipertensión, dice, de hipertensión arterial crónica, en tratamiento irregular. Acude al centro de salud por cefalea. Al examen, la presión está a 155/95. Se decide iniciar terapia antihipertensiva, ¿con qué fármaco vas a tratarlo? Entonces, toda preeclampsia tienes que, no todas las preeclampsias se trata con medicamento antihipertensivo, ten cuidado, ¿ah? Solo las preeclampsias que son refractarias al manejo, digamos, a manejo con dieta, con ello, se tiene que tratar recién con medicamento antihipertensivo. ¿Y con qué medicamento habíamos dicho? Con metil dopa. En este caso, esta es una paciente que acude por cefalea. No me dicen si cefalea leve, moderada o severa. Pero recuerda que si la cefalea que me dijeron acá fuera una cefalea severa, eso vuelve a la preeclampsia severa, con disfunción neurológica. No es una eclampsia, es una preeclampsia severa con disfunción neurológica.
Ya esto, ¿qué tienes que hacer? Culminar. Culminar gestación. Como tiene más de 34 semanas, ya tienes que hacerlo. En este caso, tienes que culminar la gestación, sea por vía alta, es decir, por cesárea, o por un parto vaginal. Pero esta paciente no me dicen si la cefalea es leve o no, solamente me dicen cefalea. Si es una cefalea leve, fácilmente es una preeclampsia sin criterio de severidad. Entonces, yo siempre nada más voy a continuar con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento hipertensivo? Metildol, alfa metildol. Muy bien, listo. Entonces, ahora continuamos con la siguiente pregunta. Dice, gestante de 18 semanas por última regla que acude por cefalea y malestar general. Se evidencia en la ficha perinatal. Dice presión arterial elevada en su último control. La presión se encuentra actualmente entre, bueno, la sistólica en 190 y la diastólica en 100, perdón, la sistólica en 120 y la diastólica en 90. Los latidos cardíacos fetales están en 144, tiene una altura de 16 para 18 semanas, más o menos, ¿no? La ecografía dice gestación única activa de 18 semanas. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, doctor, es una gestante hipertensa, tiene esta presión de 90 que la diastólica. ¿Una preeclampsia? No, porque tiene ¿cuántas semanas? 18 semanas. Y para las preeclampsias tiene que ser mayor o igual a 20 semanas. Que habíamos dicho que una gestante hipertensa que tiene menos de 20 semanas, como sin proteinuria, ¿cómo se definía? Como una hipertensión arterial crónica. Entonces, la clave es la letra A. Por ende, para esta paciente es una hipertensión arterial crónica. Dice, ¿cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos está contraindicado en el embarazo? Recuerda que los que están contraindicados en el embarazo son los YECA. ¿Por qué? Porque generan malformaciones. Malformaciones. Bien, los YECA están contraindicados en el embarazo. Muy bien. La clave es la letra C. Mujer, 32 años, con 38 semanas de gestación, con cefalea y trastornos visuales. Mira, cefalea acompañada de alteraciones visuales y que no tiene contracciones. Tiene 5 partos vaginales, probablemente, ¿no? O no me dicen cuál. Pero tiene presión arterial en 150 y mira la diastólica, si es mayor e igual a 110. Esto hace que su trastorno se vuelva severo. Es una preeclampsia severa por la presión arterial elevada, con dos controles de 6 horas de intervalo, o sea, mínimo 4 horas, ¿no? La proteinuria es positiva, tiene 2 cruces en tira reactiva, hay oliguria, probablemente hay falla renal también, o sea, tiene disfunción, con disfunción neurológica, porque mira cómo está con cefalea y visión borrosa, con disfunción renal probablemente, porque tiene oliguria, y dice creatinina sérica elevada, o sea, la creatinina está mayor o igual a 1,1, tiene trombocitopenia, o sea, está también con disfunción hematológica, ¿no? La frecuencia cardíaca del feto está bien y el feto está vivo, ¿no? El feto está vivo. No hay trabajo de parto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Preeclampsia severa con todas estas disfunciones. Este es el diagnóstico completo de la paciente. ¿Y cómo le ponen acá? RM del 2014, preeclampsia severa. Nada más le ponen preeclampsia severa. En realidad es preeclampsia severa con disfunción neurológica, renal, hematológica. Doctor, ¿no podrá ser un gel? Ah, puede ser, ¿no? Puede ser un gel. Pero para que sea gel, ¿qué tiene que haber? Hemólisis. No me dicen nada de hemólisis. Anémica, tiene que haber anemia. Tiene que haber plaquetopenia, pero no me dicen cuánto está la trombocitopenia. Y tiene que haber elevación de las enzimas hepáticas. No me dicen nada de las enzimas hepáticas. Muy bien. ¿Cuáles son los eventos en la fisiopatología de la preeclampsia relacionados con con la placentación? Entonces, los eventos en la fisiopatología de la preeclampsia relacionados con la placentación es que cuando se está generando esta placentación, los vasos espirales
los vasos espirales, que son los últimos vasos que se encuentran en la capa basal del endometrio, lo normal es que se vasodilaten. Eso es lo normal. Lo que era delgadito se vasodilate. Eso es lo normal. Y esta vasodilatación hace que incremente el flujo de sangre. Para que se vasodilaten, quiere decir que la resistencia del vaso, su resistencia ha disminuido, ¿no? Y esto propiciado ¿por qué? Por las células del trofoblasto que están invadiendo a estas arterias espirales. Entonces, en la preeclampsia no sucede eso. En la preeclampsia, lo normal es que haya en una paciente normal una vasodilatación. Esto es lo normal, que haya una vasodilatación. Pero en la preeclampsia no llegan a engrosarse, perdón, no llegan a dilatarse así, sino al contrario, el vaso nunca cambia su resistencia y su resistencia más bien la tiende a aumentar. Y como tiende a aumentar, el flujo es menor, el flujo de sangre es menor. Es por eso que la mayoría de trastornos hipertensivos cursa con RCIU, porque como el flujo es menor, hay menor aporte de nutrientes. Entonces, hay una lesión endotelial y hay una resistencia en estos vasos. Entonces, ¿hay una lesión endotelial? Puede haber, pero ¿hay alto flujo en las arterias espirales? No, hay bajo flujo. Hay un engrosamiento de la íntima y baja resistencia de la arteria. Hay un engrosamiento de la íntima, no, digamos, la íntima no debería por qué estar engrosada en ese tipo. Hay, dice, hay una insudación del plasma y una proliferación de la célula de la mioíntima, tampoco tendría por qué haber. Hay una isquemia placentaria y un alto flujo en las arterias espirales, no tiene por qué haber alto flujo. Hay una capa muscular ausente y un lumen dilatado, tampoco tendría por qué haber un lumen dilatado. Un lumen dilatado. Bien, te pregunto, ¿la resistencia en las arterias espirales de una paciente con preeclampsia es baja? O sea, si hubiera baja resistencia, habría mayor dilatación. En cambio, en una preeclampsia no hay baja resistencia, sino hay alta resistencia. Por eso es duro el vaso, es como piedra y no puede haber un buen flujo. En cambio, si hay una insudación del plasma y hay una proliferación de las células de la mioíntima, por eso es que se vuelve grueso. Esto es grueso por proliferación de la mioíntima. Mioíntima. ¿Listo? Entonces aquí la clave es la letra C. Muy bien, entonces ahora, en esta pregunta, 195 dice, gestante de 35 semanas con control prenatal a las 12 semanas teniendo presión normal, acude por presentar cefalea tipo latido, visión borrosa y una presión que ya está incrementada tanto por la sistólica como por la diastólica. Se confirman 6 horas después que dicha presión está elevada, pero la proteinuria es de 300 miligramos en 24 horas, aunque es acá en muestra al azar no está dentro de las, digamos, dentro, de la norma, ¿no? Que se tome una muestra al azar, sino más bien, la proteína, en reactiva, ¿no? En tira reactiva, ¿no? O ácido sulfasalicílico. Y si es que vas a cuantificarla, tiene que ser en 24 horas. Pero bueno, y dice, y recuento de plaquetas en 200.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, las plaquetas están bien, pero hay alguna alteración en la parte neurológica. Entonces, por más de que la presión esté menos de 160-110, esto la convierte en una preeclampsia con criterios de severidad. Con criterios de severidad, en este caso estamos hablando una severidad neurológica. Bien, y por ende la paciente sería una paciente con preeclampsia severa. ¿Por qué nos dan este dato de que a las 12 semanas te estaba bien? Porque si la presión acá hubiera estado elevada, imaginemos 150, 100, entonces sería una paciente que tiene una hipertensión arterial crónica, ¿no? Pero con una preeclampsia sobreagregada, sobreagregada, ¿bien? Pero no es así. Esta paciente tiene preeclampsia con criterio de severidad.